cometieron la soberbia de creer que no necesitaban hacer nada porque ya eran el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor no los desechó, porque dijo, pues yo te di una promesa y te la cumplo, pero tú no eres digno de tal promesa. Se lo doy a todo el mundo. ¿Por qué? Todos son mi creación. Yo los ponía a mi pueblo como ejemplo, pero me han fallado. ¿Por qué? Porque no nada más veían lo bueno, sino también lo malo. Y era ustedes, el pueblo, quien debía de dar el ejemplo de por qué Dios los escogió. Y bueno, es necesario tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos de dejar en claro que hay que desmentir lo que dicen de que se puede adecuar la palabra según las necesidades. Eso no lo dijo el Señor. De que es necesario cambiar la palabra de Dios para que se ajuste a los nuevos tiempos. Eso no es cierto. El Señor nunca dijo eso. Al contrario, Él nos decía que había que resistir a los cambios de los tiempos modernos, porque no tenemos que ajustarnos al tiempo, sino que debemos ajustar a nosotros para enfrentar esos tiempos con lo que el Señor nos ha enseñado. Y bueno, para eso, la palabra en la iglesia utiliza, como decíamos, varios ejemplos para saber en qué yo debo realmente de creer, en qué debo de basarme, en qué debo de sustentarme, dónde buscar lo que necesito para vivir, que sea de acuerdo a lo que es permitido por Dios y lo que Él nos enseñó para ponerlo por obra. Fíjense, vamos empezando por algo muy sencillo. Dice Pablo, todos lo conocemos, saben por qué habla la Biblia de él y cuál fue su papel principal. Pero hay algo que nosotros debemos de recordar. Él fue usado para el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, pero para que pudiera esto ser cumplido, Él tenía que partir, pero debía de haber quienes hablaran de Él como testigos, que dieran testimonio, que hablaran y que además pudieran hacer milagros como el mismo Jesús. Fíjense, bueno, vamos a hablar así. Un carpintero no aprende de la nada. Tiene un maestro, se convierte en un aprendiz y conforme va creciendo deja de ser aprendiz. ¿Sí? Se convierte en ¿qué? En un carpintero, es decir, alguien ya reconocido en el oficio, en su habilidad, y puede incluso llegar a hacer más cosas que el maestro, pero no sin olvidar de que nunca pudiera haber llegado a tal lugar si no hubiera permitido que alguien me enseñara, si no hubiera tenido la suficiente humildad para reconocer: yo no sé nada y necesito aprender. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, porque todos sabemos de dónde fue sacado cada uno. Había quienes pudieran decir: no, pues es un doctor, alguien de letras, alguien muy instruido, pues
¿Qué le puede enseñar Jesús? Lo mismo que el pescador. Que dice, no, pues sí tiene mucho que aprender, nunca va a llegar a la estatura que él quiere, pero aún así, a través de él enseñó. Tu oficio te sirve porque tú también puedes ser pescador de hombres. Y sabemos que esa frase, esa palabra, es reconocida en todo pueblo cristiano. ¿Sí? No necesitamos ni siquiera explicar, oye, ¿por qué le ponen el pescadito? Si Jesús no era pescador, pues no andaba en el mar, no andaba en el lago con la red, sino porque como ejemplo les puso de que viene un pescador a quien tomaba menos por ser precisamente eso, para demostrar que él, así como Jesús, podía hablar y podía encaminar a otros a conseguir esa salvación, a conocer de la palabra. Y bueno, ahí vamos a dar el primer texto. Mateo 16, 18. ¿Qué nos dice? Fíjense. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Pero por qué? No es que Jesús viniera a sustituir, perdón, que Pablo viniera a sustituir a Jesús. No, es que él como discípulo cumplió con esa instrucción para poder continuar. O díganme, ¿un carpintero puede dejar a un aprendiz que se encargue ya solo de hacer un mueble? No, porque no tiene la habilidad, no ha culminado con la instrucción, no tiene el conocimiento todavía. Pero cuando lo hacen, ¿qué pasa? Pues estás listo, si quieres puedes abrir tu taller, ya estás capacitado para que tú puedas hacer lo mismo. Y fíjense, es hasta tal grado que hay veces que les llaman ebanistas porque ya se especializan en algo, en la madera. Ya sea en sillas, comedores, vitrinas, bancos, muebles, etcétera, muchos tipos. ¿Por qué? Porque han podido llegar a dominar tanto ese oficio que ya pueden dedicarse nada más a algo y son muy reconocidos por eso. ¿Ah? Pero Pablo no era lo que buscaba. Él simplemente quería cumplir con lo que Jesús le había encomendado. Y además, porque era necesario entender una cosa. Fíjense, si yo les dijera, el reloj de la iglesia les va a permitir que ustedes se guíen por esa hora. ¿Y acaso podemos decir nosotros, no, pero yo traigo el mío, pues yo prefiero ver el mío? Y si no está sincronizando, usted puede poder reclamar, empezó tarde. Si mi reloj decía que ya eran 10:10 y apenas va empezando, puede decir, pues es que el reloj oficial dice que son las 10:20. Entonces ni me adelanté ni me atrasé, estoy de acuerdo a la hora con la cual nosotros llamamos. Es decir, no hay muchas palabras, no hay muchos dioses, tenemos uno. No tenemos muchos salvadores, tenemos uno, nos fue dado uno. Entonces, ¿por qué debemos de buscar en otras partes, en otros dioses, en otros profetas, en otros mesías, esa salvación? Si ya sabemos cuál es, en dónde está y cómo encontrarla. ¿Sí? Y ahí es donde el ser humano se equivoca. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por alguien que ha estudiado más,
que conoce y que puede